Hombre, dijeron un aplauso. Vamos con ganas, hombre. ¿Están dormidos? Ok. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Hans Miolot Stoil Vanois. Me quiero cambiar el nombre aquí en México. A partir de mañana me puede decir, Manuma Baby. No, mentira. Voy a repetir mi nombre. Mi nombre es Hans Miolot Stoil Vanois. Soy misionero francés. Pertenezco a la Fundación Uno Más para Jesús. Somos una organización que trabaja con niños a la calle, pandilleros, prostitutas y niños infectados con SIDA en situación calle. Estamos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. De verdad, para mí es un honor estar en tu país. Me encanta tu país. La comida es sabrosa, pero pica como endemoniado. Pero muy bueno, de verdad. Traigo un saludo, un beso y un abrazo de mis niños a la calle. Y Dios sabe que lo digo con amor, mis niños a la calle. Porque no solo les veo crecer físicamente, sino les veo crecer educativamente. Yo soy el papá más orgulloso del mundo. 3 de mis muchachos, 3 de mis chicos que nadie daba nada por ellos. Vivían en la calle, se drogaban en la calle, eran golpeados por policía en la calle. Hoy por hoy uno es doctor, el otro arquitecto y el otro licenciado. Graduados de la mejor universidad en Centroamérica, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si Dios puede hacer eso con esos chavos de la calle, dime qué nomás puede hacer con tu vida. Si Dios saca a esos chavos de la oscuridad que viven antes, dime qué nomás puede hacer con tu vida. ¿Sí ves? ¿Por qué Hans trabaja con chicos de la calle? Bueno, es muy sencillo. Son mucho más honestos que mucha gente que conozco. ¿Y por qué Dios me sacó de ese lugar? Yo soy drogadicto compulsivo. La palabra ex-drogadicto no existe. Es la mentira más grande que han inventado. No existen los ex-drogadictos. En este mundo solo hay 2 tipos de drogadictos. El drogadicto compulsivo en consumo y el drogadicto compulsivo en abstinencia. Yo soy drogadicto compulsivo en abstinencia. Llevo más de 20 años sin drogarme. Pero todavía tengo ansiedades, todavía tengo que pelear con mis propios demonios. Algunas veces cuando estoy en Guatemala con niños de la calle, y algunos de ellos sacan un trapo, contiene pegamento y comienza a inhalar, y yo siento ese aroma, wow. Algo dentro de mí me dice, Hans, pruébalo, y tiene que pelear contra eso. O estoy en El Salvador con las pandillas, y algún pandillero saca un puro de marihuana y comienza a fumar marihuana, y yo siento ese aroma, wow. Algo dentro de mí me dice, Hans, ¿no te acuerdas? Eso es bien rico. Y tiene que pelear contra eso. Tengo más de 20 años sin usar drogas y todavía tengo que pelear. No solo el día que voy a mi iglesia, o el día que voy al grupo, o el día que voy a Narcóticos Anónimos. No, tengo que pelear a cada día de mi vida, a cada segundo de mi vida. Yo comencé a usar drogas cuando tenía 9 años de edad. Creí que usar drogas era bueno. Creí que vivir drogado es lo mejor. Y me equivoca, porque por usar drogas sufrí un accidente donde perdí mis piernas. Me voy a bajar los pantalones para que pueda ver. Hasta aquí tenía los ojotes, ¿verdad? No soy fácil. Tengo cirugía plástica en la cara, tengo un clavo en mi columna y 4 placas en mi cadera. Todos mis sueños hoy están en un bote de basura, todos. ¿Sabes? Mi sueño dorado siempre fue ser aviador. Yo quería ser piloto aviador y volar aviones desde París a Nueva York. Ese era mi sueño. Ahora ni siquiera puedo andar en bicicleta. Y todo porque yo fui tonto y usé drogas. Cuando era pequeño era bueno jugando fútbol, muy bueno. Fui seleccionado 3 veces. En una de ellas ganamos la Copa Europea Infantil. Ahora, ni siquiera para alcanzar bolas me quieren mis amigos. Soy tan pésimo jugador, pero tan malo, que el entrenador de la selección de México me acaba de mandar a llamar para ver si jugaba con ellos. No, es una mala broma, ¿sí? Pero en serio yo ya me di cuenta por qué la selección de México nunca llega al 5.º partido. Porque la mayoría de jugadores son de la América, por eso nunca ganan. Perdón, ¿alguien aquí le va a la América? O sea, ¡qué oso, güey! ¡Qué oso! Oye, yo no te voy a engañar diciéndote, mira, me pusieron un pistola y sin usar drogas me van a matar. Mentiras. Un 98% de culpa es solo mío. ¿Sí? Solo mío. Yo fui el tonto que usó drogas. Yo fui el tonto que vendió drogas. Un 98% es solo mi culpa. No voy a engañar a nadie. Pero un 2% de culpa es de mis padres.
Ojo, no estoy utilizando a mis padres como pretexto. Amo a mis padres. Me dieron todo lo que el dinero podía dar. Me dieron toda la alegría que el dinero podía comprar. Pero creí que no me amaban. Siempre que quería hablar con ellos, siempre era ahora no tengo tiempo, después. Estoy cansado, estoy trabajando todo el día, después. ¿Sí ves? Ahora soy adulto. Guapo, pero adulto. Ahora entiendo, mis padres siempre me amaron. Trabajaron como mulos, de verdad, pero dame lo mejor. Estudié en los mejores colegios de París. Bueno, tengo el honor de ser expulsado de los 5 mejores colegios de Europa. Crecí creyendo que no me amaban. Buscaba el derecho de pertenencia. Jamás nunca me levanté un día y dije, quiero ser drogadicto. Jamás. Buscaba derecho de pertenencia. Mi camino a la destrucción comenzó con un puro de marihuana en la semana. Y tú me puedes decir, Hans, solo es marihuana, no pasa nada. Todo el mundo fuma marihuana, Hans. Aquí legalizamos la marihuana, Hans. ¡Woohoo! Además, Hans, aquí la marihuana no es una droga, no señor. La marihuana es un estilo de vida. Lo juro por Dios, sí. Sí es un estilo de vida. Esto hizo la maldita marihuana en mi vida. Me quitó las piernas. Hans, solo es marihuana. No pasa nada, Hans, solo es marihuana. La maldita marihuana me quitó mis sueños. La maldita marihuana me arrebató todo lo que tenía. Solo es marihuana, cuando quieras lo dejas. Juro que solo va a ser un puro de marihuana a la semana, lo juro. Meses después cayó la cocaína en mi mano, 1 gramo de coca. ¿Qué es 1 gramo de coca? No es nada. Realmente, ¿qué es 1 gramo de coca? 2 buenas líneas, eso es 1 gramo de coca. Cualquiera se las mete. Es gratis, es para party, es con mis amigos. Cuando quiera lo dejo. Juro que solo va a ser un puro de marihuana y 1 gramo de coca a la semana, lo juro. Meses después estaba consumiendo entre 18 y 20 gramos de cocaína al día. Tenía que usar opio, hashish para bajar mi ritmo cardíaco porque vivía acelerado. Solo es marihuana, Hans. Y de repente cayó la heroína en mi mano. Para que mis padres nunca supieran que yo era adicto a la heroína, comencé a inyectarme la heroína en medio de los dedos de los pies. Y cada vez que yo estaba drogado decía, wow, qué rico se siente caminar sin sentir los pies. ¿Sabes? Ahora me gustaría caminar sin la gente se burle de mí cuando camino. Me gustaría subir gradas sin que me cueste tanto. Daría cualquier cosa, por volver a caminar descalzo en una playa y sentir la arena caliente debajo de mis pies. Algo que nunca va a pasar, porque yo fui tonto y usé drogas. Solo es marihuana, Hans. ¿Qué puede pasar? Solo es marihuana. Después de un tiempo comencé a inyectarme la heroína debajo de la lengua, después atrás de los oídos, y por último me lo estaba inyectando en medio de los testículos. No importaba cuánta droga yo podía consumir, de verdad, nunca importó. ¿Sí ves? Buscabas llenar un vacío. Buscaba ser importante para alguien. De verdad, solo quería sentirme amado. Y terminé sin piernas, sin sueños, sin familia, sin nada. Y ¿sabes? Hace un tiempo atrás me enteré que nunca tuve vacíos, que el amor de Dios siempre estuvo ahí. Que soy tan importante para Dios que mandó a su Hijo a la tierra a ser golpeado, escupido y crucificado por mis pecados. Que soy el hombre más amado por Dios. El problema es que nadie me lo dijo. Nadie. Ustedes tienen una ventaja que yo jamás tuve. Jamás nunca me invitaron a un evento como este, a escuchar a un idiota que usó drogas y destruyó su vida, porque creyó que no lo amaban. No desperdicien esta oportunidad, amigo. De verdad, no lo desperdicies. Chavo, tú eres único. No hay otro igual que tú. Más feo tal vez, pero igual jamás. Oye, tú tienes en tus manos el poder, amigo. El poder para transformar México. Tus autoridades ya no pueden hacer mucho, están viciadas. Se les escapan por los túneles. Pero ustedes, chavos, wow, ustedes tienen el poder de transformar México. Oye, en serio, ustedes tienen un poder maravilloso. ¿Quién puede quitar que el grupo de chavos que estén aquí están
el premio Nobel de Literatura, o el próximo premio Nobel de Medicina, o la próxima Miss Universo México, o el primer astronauta mexicano que viaje a Marte, o el miércoles o el jueves, no importa qué día viaje, lo importante es que viaje. Oye, las drogas destruyeron mi vida, tomé malas decisiones. Chavo, todo lo que decidas hoy tiene una consecuencia mañana, buena o mala. Ojo con eso. Todo lo que hoy decidas tiene una consecuencia. ¿Sabes? Viví en las calles de París, en un metro, abandonado, en el subterráneo. Mendigué, me prostituía para tener dinero para mis drogas, robé, me iba a los basureros a comer porquería, buscando en las drogas algo que nunca estuvo ahí. Papás, no te olvides que tu primer gran regalo que Dios te dio son tus hijos. Jamás nunca salgas de casa sin bendecir a tus hijos. Jamás nunca llegues a casa a dormir sin antes pasar al cuarto de tus hijos, decirles cuánto los amas y lo importante que son en tu vida. El que ustedes nos amen no significa que nosotros lo sepamos. Ojo, y el amor no se compra, se siembra y se riega todos los días. Yo llené un vacío con drogas que destruyeron mi vida en buscar un cariño que siempre lo tuve. El problema es que mis padres nunca me lo dijeron. El día que perdí mis piernas, mis amigos hicieron una fiesta. Había un mesa como el tamaño de un cancha de básquetbol de largo. Ese mes estaba lleno de drogas. Lo que no había era comida, solo drogas. Ese party fue tan bueno, pero tan bueno que Dios bajó a la tierra. Yo lo vi. Dios inyectó heroína conmigo. Yo lo vi. Dios fumó marihuana conmigo. Yo lo vi. Imagínate que tan drogado yo estaba que vi a Dios fumando marihuana conmigo. Imagínate que tan atado a la maldita droga yo vivía que escuché cuando Dios dijo, te voy a regalar algo. Hizo así. Y me salieron alas en mi espalda, grandes, blancas, y podía volar. Así es que me subí a la terraza del tercer piso del edificio donde estaba y me lancé. Caí parado, mis piernas se salieron hacia afuera. Mi columna quedó como acordeón. No tengo caderas, lo que tengo es un prótesis que se llama arañas en forma de cadera dentro de mi piel. Estuve 2 meses en coma. Cuando desperté, lo primero que le dije a mi mamá fue, Ma, ráscame los dedos de los pies. Ella se rió y dijo, ¿cuáles dedos? No tienes pies. Desperté siendo drogadicto porque eso no se me quitó. Pero también desperté siendo cojo, renco, chueco, como dicen aquí en México. Destruí mi vida. Chavos, no tienes que ir al maldito infierno al que yo estuve para saber que eres único, que eres grande. Chavos, sueña. No le temas a soñar, lucha por tus sueños. Tienes en tus manos un poder maravilloso. Podría hablar todo el tiempo del mundo aquí, pero al final tú decides, solo tú decides. ¿Sí ves? Si eres observador te vas a dar cuenta que esta parte de mi piel es más clara que esta parte de mi piel. Esta parte de mi piel me lo sacaron de mi pompis, no me voy a mentir. El día que me lancé el tensor de luz se llevó esta parte de mi piel y me pusieron un injerto de mi pompis aquí. Hace 2 días un amigo se enojó conmigo y me dijo, Hans, tú tienes una cara de nalga. Le dije, ¿cómo te enteraste? ¿Sí ves? Hoy hago bromas en esto por una sola razón. He entendido que soy único, que soy el hombre más amado por Dios. Y Dios quiere de mí una sola cosa, que sea feliz. Con o sin piernas, con o sin dinero, Él anhela que yo sea feliz. Por eso soy misionero. Por eso trabajo con niños en la calle, con prostitutas, con niños infectados con SIDA. Porque la única manera para decir a Dios gracias es haciendo lo que hago. Soy un sobreviviente de las drogas. Pero ¿sabes? Lo que nunca me ha costado a mí me ha costado aceptar, es que Dios me ha bendecido con una hermosa esposa. Me ha bendecido con 3 hermosos hijos. Uno de 4, otro de 3 y otro de 2 años. Rápido el Hans. Ojo,
¿Sabes lo que más me duele? Que ellos, mis hijos, yo no les voy a poder enseñar a andar en bicicleta. Yo no les voy a poder enseñar a nadar. Yo no les voy a poder enseñar a escalar. Porque la maldita droga me quitó ese derecho. Mis padres me dieron todo eso. Yo no se lo puedo dar a mis hijos. La maldita droga me quitó el derecho de ser un buen papá. Hoy te digo a ti, papá, que estás presente aquí. ¿Qué te está quitando el derecho de saborear a tus hijos? ¿Qué te está quitando el derecho de disfrutar a tus hijos? Dile sí a la vida, no a las drogas. Gracias, Dios te bendice. Hasta la vista, nos vemos.